Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia número 23. Es el día 23 y hoy nos corresponde leer en el libro de Génesis. Vamos a leer desde los capítulos 12 al 15. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Así que comenzamos en el nombre del Señor Jesucristo, compartiéndote un poquito de lo que fueron mis alcances o mis pensamientos de lo que yo pude leer. ¿Ya? Espero que tú lo puedas leer completo, pero esto es lo que a mí me llamó la atención. Comenzando en el versículo número 1 del capítulo 12, vemos como Dios llama a Abraham. Ahí empezamos. Y dice aquí, pero Dios había dicho a Abraham, vete a tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, vete de donde lo que tú conoces, lo que te es familiar, a donde yo te voy a decir y no sabes ni para dónde vas. Simplemente agarra camino y empieza andando, ¿no? Una cosa así, me imagino. Y yo digo, ¿cuántas veces Dios nos puede estar hablando en nuestra vida en dar un primer paso de fe? Él nos quiere llevar a una tierra mejor, a una tierra para bendecirnos, porque le dice en el siguiente versículo número 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero cuántas veces nosotros sí queremos todas esas cosas lindas, la bendición y las promesas, pero ¿y qué tengo que hacer, Señor? ¿Y para dónde me vas a llevar, Señor? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y queremos primero todo el plan perfecto, todo bien hecho, todo bien estructurado antes de dar siquiera un paso. Y a veces Dios lo único que está pidiendo de nuestra vida es dar ese paso de fe y punto. Y Él se va a encargar de ir haciéndolo progresar y nos va a ir dando después del primer paso al segundo y nos lo va a ir revelando conforme avanzamos en fe. Entonces, importantísimo para mí poder memorizar esto, aprender esto de esta parte de la escritura, que hay que dar el paso de fe, ¿ya? Y ahora, no solamente la bendición era para él, sino que en la segunda parte del siguiente versículo número 3 le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muchas veces cuando nosotros tomamos ese paso de fe y hacemos aquello que Dios está pidiendo que hagamos sin saber para dónde vamos, la bendición no es solamente para mí en lo personal, sino que ahora detrás de mí puedo bendecir a otros. Puedo ser ese canal a través del cual Dios va a entregar ahora bendición a otras personas, llámese bendición espiritual o llámese bendición material, llámese bendición emocional, llámese bendición financiera, lo que sea que Dios tiene, ¿verdad? Para todas las familias de mi comunidad, todas las familias de mi empresa, todas las familias de mi trabajo, todas las familias de mi iglesia, pero yo tengo que ser el que comienza, ¿no? Y la otra cosa interesante que me llamó la atención en el versículo 4, igualmente la última parte que dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Muchas veces le ponemos limitaciones a Dios cuando creemos que por la edad, no, es que como yo recién voy a comenzar este trabajo, como yo recién voy a abrir este negocio, como yo recién voy a empezar este ministerio, como yo recién voy a tomar este paso de fe si ya tengo tantos años, y creemos que la edad es un impedimento. Mas sin embargo, cuando Dios primeramente le habló a Abraham y Abraham tomó este paso de fe, claramente Dios nos está dando su edad, 75 años. Nosotros diríamos hoy en nuestros días un viejo, un anciano, ¿no es cierto? Un abuelito. Sin embargo, la edad para Dios es irrelevante cuando Él tiene un plan y un propósito para bendecir nuestra vida. ¿Ya? Y pues bien, Abraham obedeció, salió, se fue con su esposa, con su sobrino Lot, y dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Entonces, una vez que él salió y se fue, Dios le muestra cuál va a ser la tierra, pero él ya había salido, él ya había andado el camino, él ya estaba ahora hasta donde Dios le dijo, aquí va a ser, por así decirlo, ¿no? A tu descendencia le daré esta tierra. Ahora ni siquiera se la iba a dar a él. Lo que él estaba haciendo y estaba obedeciendo no era para verlo él personalmente, sino sus hijos, sus nietos, su descendencia. Entonces muchas veces nosotros trabajamos para Dios, pero no para verlo nosotros, sino para que Dios bendiga a nuestra descendencia, ¿verdad? A los que vienen detrás de nosotros. Y él lo que hizo en respuesta fue, dice, que edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido.
qué importante que nosotros también podamos reconocer a Dios cuando Él se nos aparece y podamos ofrendarle nuestro altar a Dios de oración, nuestro altar de adoración. Y bien, pues ya entonces Abraham va y llega hasta Egipto. Y en Egipto le pide a su esposa Sara que diga una mentira. Vas a leer ahí y vámonos al versículo 13 y le dice: ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Una de esas veces en que nosotros nos encanta decir verdades a media, que en realidad son mentiras. Efectivamente, por parte de su padre, Sara venía a ser, como por así decirlo, su media hermana. Pero dentro de eso, porque bueno, esas eran las costumbres en esos tiempos, no me voy a meter en ese lío yo ahorita, era su esposa. Pero él no dijo: di que eres mi esposa, que eres mi media hermana, que nos casamos y que eres mi esposa. No, le dice: di que eres mi hermana y nada más, hasta ahí, ¿ya? Y dice pues que ella era una mujer tan linda que llamó la atención, dice. Y en el versículo 15 al final dice: y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y el faraón dice que hizo bien a Abraham por causa de ella. El faraón la quería tomar por mujer pensando que era hermana de Abraham, ¿ya? El versículo 17 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. O sea, Dios estaba claro, nada de que tu hermana, es tu mujer, ¿no? Y Dios mismo lo dice aquí en la palabra. Y por causa ahora de que Faraón, que la pretendía tomar como mujer, Dios castiga a Faraón. Entonces, por la mentira de Abraham, en cierta forma el Faraón era como que inocente. Y esto que nos enseña a nosotros como hijos de Dios, que tengamos mucho cuidado, porque nuestras verdades a medias pueden poner en riesgo de pecado a otra persona y por ende también los pueden poner en riesgo de ser castigados por algo que ellos inocentemente están haciendo en base a nuestra mentira o verdad a medias, como le prefieras llamar, ¿no? Mas sin embargo, el faraón lo confrontó, llama a Abraham y le dice en el versículo 18: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Versículo 19 al final: ahora pues he aquí, tu mujer, tómala y vete. Lo corrió, ¿ya? Y eso es lo que pasa al final de cuentas cuando una persona dice mentiras. Cuando lo cachan, cuando lo atrapan, cuando lo descubren en sus mentiras, sale perdiendo, ¿ya? Él buscaba, ¿verdad? Ahí encontrar cobijo, encontrar una ciudad donde sentirse a lo mejor protegido, y salió, como tiene una expresión en mi país que dice, salió como el perro con la cola entre las patas. Y bien, así siguen entonces, y dice pues el versículo 1 del capítulo 13, vamos al capítulo 13, subió pues Abraham de Egipto al Negev. Y dice el 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Una de las cosas que sí le dieron fue todas las riquezas que había recibido, las llevó consigo, más aparte cuando él salió de la tierra de su parentela, también llevaba cosas. Entonces, Dios bendice definitivamente también con riquezas materiales, porque mucha gente tiene la creencia de que ser cristiano significa estar condenado a una vida de pobreza. Y hay unos versículos que por ahí se usan para eso, pero bueno, igual vamos a llegar a un momento en que los estudiemos. Pero Dios muestra aquí que una persona que él eligió, ya la eligió con dinero, la hizo aún más rica, permitiendo que Faraón le diera vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, dijo en el capítulo anterior, que lo vas a leer. Y ahora dice que era riquísimo, o sea, no era rico, era riquísimo. Bien. Entonces, no hay nada en contra de el querer pretender la bendición de Dios también en el aspecto financiero, pero para eso primeramente tiene que haber obediencia. Y dice ahora que estaba también Lot, el versículo 5, que andaba con Abraham y tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, los dos, cada quien tenía lo suyo. El versículo 8, tuvieron problemas entre los criados que tenían, porque también tenían criados y esclavos, en cuanto a los pastizales para los animales. Y le dice entonces Abraham a Lot, en el versículo 8, no haya ahora altercado entre nosotros dos,
entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Miren qué manera de buscar la conciliación, de buscar arreglo a un problema, pero hacerlo de una manera humilde. No fue mira aquí, yo soy tu tío y cómo se te ocurre y tú tienes que obedecerme a mí, no, o sea, jamás con sobrepotencia. El Hijo de Dios jamás es altanero, jamás es soberbio ni altivo. Entonces, él buscaba más bien la paz para que no hubiese altercado, no hubiese pleito entre ellos, ¿verdad? ¿Ya? Porque eran hermanos. Y así nosotros entre hermanos que somos en Cristo en la fe debemos buscar eso, justamente la paz. ¿Ya? Y le dice, no está toda esta tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Muchas veces la mejor manera, lo más sabio es justamente eso, apartarse. A veces creemos que hacer la paz es buscar la manera de seguir como con esa persona, seguir al lado o seguir ahí al pie. Mas sin embargo, en algunas situaciones Dios nos va a hacer entender que para poder justamente mantener la paz es mejor la separación, como lo vemos en este caso. Así que, dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. El 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Aparentemente escogió muy bien. Vamos a seguir leyendo. ¿Ya? Pero dice aquí que el versículo 12, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. 13, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces lo que aparentemente se miraba bueno por la llanura, resultó ser que los que moraban ahí cerca donde él se fue a vivir, eran gente muy malvada. Así que no nos dejemos engañar, dicen ahí que no todo lo que brilla es oro, y definitivamente al parecer eso es lo que le está pasando a Lot en este momento. ¿Ya? Más sin embargo, Abraham se quedó con lo que despreció Lot. ¿Cuántas veces podemos sentirnos así? Como que alguien tomó lo mejor y nos dejó a nosotros la peor parte. Pero fíjate, la peor parte que le tocó a Abraham, en el versículo 15, dice, porque toda la tierra que ves, Dios es el que le está hablando, perdón, dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Mira cómo Dios le promete darle ahora toda la tierra que él ve en posesión. Le dice anteriormente, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. Los 4 puntos cardinales, todo lo que le rodeaba a Abraham, ahí donde se quedó, ¿ya? Se lo estaba prometiendo Dios para él. ¿Y por qué lo podía hacer Dios? Porque le pertenece a él. La tierra le pertenece a Dios. Y él se la da y se la quita a quien él le place. Y el versículo 14, capítulo 14, ahora empezamos, ¿verdad? Que los reyes de los alrededores vinieron y atacaron Sodoma. Y dice en el versículo 11, me voy a saltar hasta ahí donde dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Versículo 12, importante, imagínate, tomando también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Lo que él creyó, buenísimo, mira esta tierra, es lo mejor, y él se escogió para sí mismo lo mejor. Y cuántas veces así la gente puede ser aborazada y avara, queriendo atesorar para sí mismos lo mejor. ¿Y con qué salió ahora? Con que atacan la ciudad cercana donde él está viviendo y de paso se lo llevan cautivo y le quitan todos sus bienes y todas sus cosas. Le fue mal. Más sin embargo, vamos al versículo 14 donde dice que oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Qué me hacía pensar esto? Este es un hombre previsor. Es un hombre que no estaba buscando hacerle guerra a nadie, pero al parecer, por lo que puedo leer aquí, sí estaba tomándose sus precauciones y estaba prevenido, porque ¿de dónde sacó para poder armar a 318 personas? Varones, ¿ya? A sus criados, y imagino que son hombres, ¿no? Y número 2, debían de haber a lo mejor en algún momento estado practicando, ensayando con esas armas. ¿Qué iban a hacer con ellas si no sabían usarlas? Debieron haber aprendido a usarlas, ¿no?
en esta vida también a mí Dios me enseña que yo debo de ser una mujer precavida, un hombre precavido, ¿verdad? Para los varones. Estar preparado para cualquier cosa que se pueda enfrentar a uno. No se trata de que yo ande buscando pleito, sacándole pecho, como decimos nosotros, a alguien ahí, ¿no? Pero sí se trata de en mi parte, yo tomarme mis precauciones por si vienen a atacarme a mí, tener cómo me voy a defender en la vida. Defenderte con estudios, defenderte con conocimiento, defenderte con estar a cuenta con Dios para que Dios te respalde a través de la oración, del ayuno, estar a cuenta también, estar, preparado también para el futuro con tu familia, hablándole a tus hijos, aconsejándolos para que cuando les llegue el ataque del maligno, las ideas, los pensamientos, los malos consejos, ellos ya están preparados porque tú los has hecho preparar sus armas, cómo se van a defender contra todos esos ataques. Y eso es lo que estoy viendo aquí, a un Abraham muy previsor, que me enseña bastante a mí. Y después el versículo 18 dice que, bueno, él ganó la batalla, dice, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Imagínate, todos esos reinos se habían juntado, atacaron a Gomorra y a Abraham le tocó solamente salir con 318 varones, pero como Dios estaba de su lado, él obtuvo la victoria y recobró todo. ¿Ya? Y bien, ahora en el versículo 17 comienza esa historia tan controversial a veces para algunos cristianos sobre este Melquisedec, que dice el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No se había instituido ningún tipo de religión por lo que conocemos, no se había instituido ningún tipo de sacerdocio, pero había un sacerdote que servía y que era un sacerdote del Dios Altísimo. Dice que sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Ahí vemos la respuesta. ¿Por qué venció Abraham a tantos reinos con solamente 318 varones? Porque Dios es el que había entregado a sus enemigos en su mano de Abraham. Así que nunca te sientas menos ante nadie. Si Dios te ha prometido a ti la victoria, Dios es el que te la va a entregar en tus manos, ¿ya? Pero ahora otro punto importante aquí es que dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mucha gente hasta el día de hoy dentro del cristianismo se quejan o contradicen la enseñanza de que debemos de diezmar, que dicen que eso era parte de vivir bajo la ley y que hoy día estamos bajo la gracia. Pues aquí ni siquiera se había escrito la ley. Estaban antes de que Dios diera la ley a su pueblo y les ordenara a los israelitas que tenían que diezmar. Y ya Abraham estaba diezmando. Así que no, eso del diezmo no es... Simplemente Dios ahí se los pone clarito, las pautas, y les da el tienes que hacerlo o tienes que hacerlo. Ya no había opción. Pero vemos a Abraham que lo hizo, y lo hizo sin ley, sin estar obligado. ¿Ya? Importante para mí también el aprender que hay cosas que se le entregan a Dios y se le dan a Dios no porque estoy obligada, sino porque nace del corazón en agradecimiento, porque aquí Abraham estaba escuchando lo que se le estaba diciendo, que Dios es el que lo estaba bendiciendo, Dios es el que le estaba dando también la victoria sobre sus enemigos. Y en ese agradecimiento de su corazón nació de Abraham el entregar ese diezmo que nadie le estaba requiriendo dar. Qué lindo es poder ser personas agradecidas para con Dios, que lo demostramos más allá de solamente con los labios. Y bueno, dice el versículo 21 que el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y tómate para ti los bienes. Hubiera salido ganón. Ahí Abraham ya era riquísimo, se hubiera podido enriquecer muchísimo más, ¿no? Más sin embargo, la respuesta de Abraham, y voy a irme hasta el versículo 23, al final, donde le responde, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Él había tomado del rey de Egipto, porque ahora no quiere tomar del rey de Sodoma. A mí me pareció una pregunta interesante para mí misma, ¿no? Para tratar por ahí a lo mejor de después investigar más, ¿ya? A veces conocemos a las personas, sabemos cuando una persona es
decimos en México, echadora, que luego te echan las cosas en cara y te dicen, ay, por mí tienes esto y por mí tienes aquello. Tal vez era ese tipo de persona, o pensar. Entonces le dice, para que no digas al rato, yo fui quien enriqueció a Abraham. Yo fui la que te dio el puesto. Yo fui la que te dio la oportunidad. Yo fui. Si tienes esas personas a tu alrededor, no aceptes nada de ellos, ni aunque creas que te convenga mucho. Más bien confía en Dios. Y bueno, vamos a pasar al versículo 15 y último, capítulo 15 y último de nuestra lectura de hoy día, donde Dios le promete a Abraham un hijo. Hasta este punto Sarai sigue estéril, ya ha de haber pasado varios años de todo esto. Recordemos que Abraham salió de 75 años, así que a este punto ya es un anciano para nuestros días, ¿no? Mas sin embargo, dice el versículo 1 del capítulo 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardonador de sobremanera grande. Qué lindo tener ese resguardo, ese respaldo, esa certeza de parte de Dios que Él es nuestro escudo, Él nos protege. Él es también nuestro galardón, o Él nos promete que nuestro galardón va a ser grande en sobremanera. Mas sin embargo la preocupación, en este caso de este varón Abraham, me voy a ir al versículo 3, le dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, sí, Señor, pues gracias, me vas a bendecir y voy a tener muchas cosas, pero ¿para quién van a ser si ni siquiera tengo hijo, no? ¿Y qué le dice a Dios? ¿Qué le responde en el versículo 4? No heredará o sea, su esclavo que él tenía, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo que para el hombre puede parecer imposible, y en este caso es una imposibilidad biológica, Dios le está diciendo, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Yo te voy a dar un hijo, básicamente, ¿no? Y dice aquí el versículo 6, una cosa tan importante para todo cristiano, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Una justicia es como algo justo, algo que hiciste bien, ¿ya? Y debemos nosotros ser personas justas. ¿Y qué cosa nos cuenta como justicia delante de Dios? Es el creerle a lo que Dios nos dice, a las promesas que Dios nos da, a Dios mismo en sí, creerle. No es como que, sí, pues yo creo en Dios, pero cuando Dios te dice algo, da este paso de fe, no lo doy. Entonces no es que de verdad le creo a Dios. O Dios me da una promesa que parece no tener ningún tipo de lógica, ningún tipo de credibilidad. Mas sin embargo aquí vemos que Abraham le creyó a Dios en algo que biológicamente era imposible. Y bien, buena enseñanza para mí y para ti también. Y de ahí nos vamos al versículo 12. Porque después de esto dice que, bueno, ok, entonces, ¿cómo voy a saber? Le dice el que eso es así. Hicieron un ritual que tú vas a leer ahí, que era lo acostumbrado para hacer rituales de contrato entre dos personas. Y vaya, Abraham prepara todo lo que tiene que preparar. Y dice el versículo 12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Está dormido. Y en el sueño probablemente le viene grande oscuridad. El temor de una grande oscuridad. Como un sueño, me imagino yo, de esos cuando son pesadillas, más bien. Entonces en el sueño Jehová dijo a Abraham, pero Abraham está dormido. Le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y eso está en la historia. Egipto tomó esclavo al pueblo de Israel y se cumplió, estuvieron ahí justamente 400 años, ¿no? Dice, y tú verás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Y así él le está hablando, ¿no? Dice el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Aquí para darte un pequeño
visión es: mataron un animal, el animal lo dividieron en mitad y ponen mitad acá y mitad acá y dejaban un pasillo entre medio, ¿ya? Para caminar. Y ahí, él en ese pasillo es donde ve esta antorcha humeando, antorcha de fuego. Y dice el versículo 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Y todo lo que le dice ahí. ¿Qué pasaba? ¿Qué representaban esos animales que mataban y estaban a los lados? Los dos contrayentes de un contrato tenían que pararse mirándose de frente, uno a un extremo donde estaba esa fila de animales muertos, partidos por mitad, y el otro contrayente al otro lado. Y decían: ya, yo prometo que voy a hacer esto, pero la otra persona tenía que comprometerse a hacer su parte. Y si uno de los dos que entraban en ese contrato no cumplía su parte, era como que, si tú no cumples, tú vas a acabar como estos animales que tenemos aquí a los lados. Te vas a merecer la muerte, es lo que te espera, si no cumples. Cualquiera de los dos que entraban en el contrato tenían que cumplir o morir. Y por eso estaban ahí esos animales muertos, mitad y mitad, a cada lado. Porque era por igual, para las dos partes, entrar en el contrato y cumplir. ¿Ya? Pero cuando Dios está prometiendo aquí, está haciendo, le da un pacto que Él sí puede cumplir. Un pacto en el cual Abraham no tenía cómo hacer nada para hacer esto una realidad. Él no tenía hijo, su mujer estaba estéril, ya tenía edad avanzada, 80, 90 años, ¿verdad? ¿Cómo podía él decir: ok, yo voy a hacer mi parte, yo voy a dar el hijo para empezar esta descendencia? Abraham no tenía nada. El pacto lo estaba haciendo Dios por sí mismo y para él mismo. Por eso es que yo digo, por eso estaba Abraham dormido. Abraham no tenía ni parte que decir, ni como que, ok, sí, Dios, ahora yo, mi parte del pacto, de este compromiso es tal. No importaba que esté dormido, con que Dios hablaba su palabra, Él prometía que Él lo iba a cumplir y lo cumplió, como vamos a leer más adelante. Así que con esto terminamos nuestra lectura por hoy día. Está muy interesante, vamos a continuar. Espero en Dios que el Espíritu de Dios a ti también te pueda revelar, te pueda hablar de manera personal, porque así lo hace. Y si te interesaría saber qué continúa y cómo es que va esta guía, por favor, no dudes en comunicármelo, déjame saber en los comentarios y te indico cómo puedes obtenerla, ¿ya? Pues que Dios te bendiga y hasta la próxima.